Qué difícil tomar la decisión de salir de su casa, dejar su familia, su entorno y emprender un viaje sin rumbo fijo, solo mirando con los ojos de la fe. Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a su canal del Ministerio Yahwista Nazareno, Casa de Restauración. Hoy, como les decía en la oportunidad anterior, en el Shabbat pasado, vamos a dar inicio a la sección de la Parashá semanal, la porción de la escritura semanal. Y lo vamos a hacer de acuerdo al sistema anual tradicional que utilizan los judíos rabínicos, el cual en esta semana se titula Lej Lejá. En el libro de Génesis, capítulo 12, comienza esta porción de la semana y allí con el versículo 1, donde dice: Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Le da base, le da fundamento, le da nombre, y esta porción de la semana es bastante amplia en temas para la enseñanza. Primero empieza, como ya dije, en el libro de Génesis desde el versículo 1 y termina en el versículo 27 del capítulo 17 del mismo libro de Génesis. Esta porción marca un punto de inflexión fundamental en la narrativa bíblica, ya que relata el inicio de la historia del pueblo judío a través de su patriarca Abraham, que luego vino a ser llamado Abraham. Los puntos principales o más resaltantes de esta porción o parashá incluyen lo siguiente. Número 1, el llamado de Dios a Abraham. Dios le ordena a Abraham que abandone su tierra natal, Ur de los caldeos, y Harán, su parentela y la casa de su padre, y se dirija hacia la tierra de Canaán que él les mostrará o que él le mostrará. A cambio, Dios promete convertirlo en una gran nación, bendecirlo y hacer de él una fuente de bendición para todas las familias de la tierra. En segundo lugar, nos habla esta porción de la semana del viaje a Canaán y hacia Egipto. Abraham, junto con su esposa Sarai, que luego vino a ser llamada Sara, y su sobrino Lot, emigran a Canaán. Debido a una hambruna, se ven obligados a descender a Egipto, donde Abraham teme por su vida debido a la belleza de Sarai y la presenta como su hermana. En tercer lugar, la parashá nos habla de la separación de Abraham y Lot. Al regresar a Canaán, las crecientes riquezas de Abraham y Lot provocan disputas entre sus pastores, por lo tanto deciden separarse, y Lot elige las fértiles llanuras del Jordán hacia Sodoma y Gomorra, mientras Abraham permanece en Canaán. También nos habla la parashá de la guerra y el rescate de Lot. Abraham rescata a Lot y a otros cautivos después de que Sodoma y otras ciudades son saqueadas por reyes invasores, y luego se encuentra con Melquisedec, rey de Salem. También nos habla del pacto de los pedazos o de las partes o de las mitades, que en hebreo se conoce como Berit Hein Habetarim. Dios establece un pacto formal con Abraham, prometiendo que sus descendientes heredarán la tierra de Canaán, aunque primero pasarán por un período de exilio y servidumbre. Hay una amplia profecía en esa parte de esta porción de la semana. Luego también nos habla del nacimiento de Ismael, de la historia de cómo Sarai, siendo estéril, le ofrece su esclava a Agar, a Abraham su esposo, y le entrega a Agar como esposa. Agar concibe y da luz a Ismael, lo cual es el origen de toda una historia que hasta el día de hoy ha traído o ha repercutido y ha traído consecuencias en esa relación entre los árabes y los judíos. Por otro lado, nos habla del cambio de nombres y el pacto de la circuncisión o Berit Milá, ya que Dios cambia el nombre de Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara, que viene a significar princesa, y establece el mandamiento de la circuncisión como una señal perpetua del pacto entre Dios y los descendientes de Abraham, que en el futuro vendrían a ser los que conforman el pueblo
de Israel. Todo esto, muy resumidamente, son los temas fundamentales o principales de esta porción de la semana, ya que cada parashá trae una amplia gama de información. Es muy amplio todo el contenido de cada parashá semanal y por lo menos estamos haciendo referencia de lo que es en general los puntos más resaltantes y vamos a comentar sobre algunas de estas cosas, no sin antes compartirles un video, como en la oportunidad pasada, como en el Shabbat pasado, del canal Enlace Judío. Cortesía del canal Enlace Judío, quiero compartirles el siguiente video de la parashá de esta semana. Prestemos atención al video y vamos a ir comentando sobre el mismo. La lectura de esta semana se llama Lech Lecha y puede traducirse como Ve para ti o Ve hacia ti. Es una invitación a un viaje de transformación. El Creador habla con Abraham diciéndole: vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí está entonces la base, la fuente de esta parashá, la que le da nombre. Vete, vete hacia ti o vete tú. Y vamos a seguir escuchando. Y en ese lugar, dice el Creador, hará de Abraham una gran nación. Ahí está el tema de la gran nación que hemos tratado en algunas ocasiones en este canal y que nos habla de no necesariamente del tamaño de la nación, porque territorialmente Israel es la nación más pequeña del mundo y sobre todo comparado con el entorno árabe que le rodea, pero vamos a verlo como la nación grande en el sentido de que cuenta con la bendición, la cobertura, el llamamiento, el propósito de Yahweh, los hijos de Israel. Su mujer Sarai, acompañados de su sobrino Lot, viajan hacia la tierra de Canaán, donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje del Creador. La hambruna causa que el patriarca del pueblo judío viaje a Egipto, donde la hermosa Sarai es llevada al palacio del faraón. Sin embargo, Abraham se escapa de la muerte porque se presentan como hermano y hermana. Una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai y ella lo convence de que debe devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. Aquí en esta parte de la parashá es importante comentar un poco acerca de esto, ¿no? Cómo vemos que la situación que se presentó de inseguridad para Abraham, sobre todo, hizo necesario el prácticamente decir media verdad o no decir completamente la verdad en cuanto a la relación de Abraham y Sarai, su esposa, ya que la hizo pasar como hermana, aunque en realidad tenían cierto parentesco, pero fue una forma de proteger su vida, ya que el rey la pretendía como esposa. Tuvo que intervenir el Padre Eterno para evitar esta situación, esta pretensión del rey. Y bueno, vemos cómo salió bien librado Abraham en toda esta situación. Y aquí quizás va un poquito en contra de los paradigmas o de ese marco quizás extremista religioso que algunos tienen con relación a la rigidez de algunas cosas, como por ejemplo en este caso, no presentar la verdad completamente como lo tuvo que hacer Abraham en cuanto o en el contexto de proteger o salvar su vida. Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Esdón o Sodoma, donde es capturado cuando el ejército de Kedar-Laomer y sus 3 aliados conquistan las 5 ciudades del valle de Esdom. Abraham sale con un pequeño grupo a rescatar a su sobrino, derrota a los 4 reyes y es bendecido por Malquisedec, el rey de Salem. Aún sin hijos, 10 años después, luego de su arribo a la tierra de Canaán, Sarai le dice a Abraham que se case con su sirvienta Agar para que pueda tener descendencia. Agar concibe, se vuelve insolente hacia su señora y se escapa cuando Sarai la trata duro. Un ángel la convence de retornar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael es este hijo, que nace en el año 86 de la vida de Abraham. Muy bien, aquí vemos entonces, por un lado, la manifestación de un personaje como Melquisedec, rey de Salem, y que viene siendo un tipo del Mashiach. Luego nos vamos a encontrar en los escritos nazarenos que nos habla de un sacerdocio ejercido por el Mesías Yeshua, como según el orden de Melquisedec, para referirse a un sacerdocio eterno.
Allí es un tema interesante esto de este personaje Melquisedec en esta porción de la escritura, en esta parashá semanal, y seguidamente nos habla la parashá de la historia del, a mi juicio, fatal error cometido por Sara, que aparentemente falta un poquito de fe. Bueno, nosotros los seres humanos vemos que pasa el tiempo, no se cumplen las promesas divinas, entonces parece que Sara quiso ayudar a Elohim, a Yahweh, a Dios, y bueno, le entregó su sierva como mujer a su esposo Abraham para que le diera descendencia. Todo esto formaba parte de lo permitido por los estamentos jurídicos, las leyes de aquel momento, y también por la Torá, que no había ninguna prohibición en este sentido, y por lo tanto, entonces nace este personaje Ismael de esta relación entre Agar y Abraham, que bueno, ha repercutido hasta el día de hoy, ya que de Ismael descienden los conocidos como árabes, y ya conocemos la historia de cómo ha sido la relación entre árabes y judíos, que hasta el día de hoy pues hay terribles guerras fratricidas, llamaríamos así, entre estos pueblos, que ha sido muy lamentable, y que bueno, las promesas de la escritura señalan qué ocurrirá al final de los tiempos con estos dos pueblos. Nosotros vamos a continuar viendo en el video qué más nos informan Enlace Judío al respecto de esta parashá. El Creador cambia el nombre de Abraham por el de Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai por el nombre de Sara, que significa princesa. Y promete que tendrán un hijo a quien deben llamar Isaac, es decir, se reirá. Surgirá la gran nación con la cual el Creador establecerá su pacto especial. Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal entre tú y yo, le dice el Creador. Muy bien, aquí vemos otro tema interesante. Esta porción de la semana realmente da para dedicarse, ¿no? Pero hemos dicho que nuestra presentación de la parashá va a ser así, en estos términos muy generales. Básicamente hablar de lo que trata la parashá, resaltar algunos puntos, y en este caso, bueno, resaltar lo que tiene que ver con toda esta historia que nace desde Abraham. Nosotros en este ministerio Yahwista Nazareno hemos dicho muchas veces que para nosotros entendemos las raíces hebreas de la fe desde la perspectiva de la historia que nace con el personaje Abraham. Abraham para nosotros es esa raíz del cual surge mediante su descendencia, que dice la escritura en los escritos nazarenos, que es el Mesías, Yeshua, ese vástago que, bueno, permite que en ese tronco se injerte tanto el pueblo que no era de origen consanguíneo de Abraham, como su simiente o sus descendientes consanguíneos, lo cual viene a conformar ese pueblo que hoy, según lo que termina diciendo Pablo en la carta a los Gálatas, es el Israel de Yahweh. Entonces hay toda una operación divina y sobrenatural para dar un nuevo estatus, una nueva identidad, un nuevo rol a ese pueblo que ha sido desde un principio elegido para ser luz a las naciones, y que mediante el Mesías Yeshua entonces se cumple ese propósito que por siglos ha sido retrasado por causa de toda la dureza del corazón del pueblo de Israel y todos los procesos que ha tenido que cumplir el Padre para su restauración y para cumplir su rol profético, que según las Escrituras al final de cuentas así sucederá. Mientras tanto seguimos esperando que el regreso del Mesías Yeshua complete la obra de la redención y finalice restaurando ese pueblo al cual se le ha prometido el reino entre las naciones. Sigue diciendo el video. En esta parashá, Lech Lejá, Abraham no solo escucha el llamado divino de dejarlo todo, también se enfrenta a su primera gran prueba moral: rescatar a su sobrino Lot, secuestrado en medio de una guerra. Cuando Abraham se entera del secuestro de su sobrino, no lo piensa dos veces. La Torá dice: armó a sus hombres nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Abraham, el hombre de la fe, se convierte en el hombre de la acción, no porque busque la gloria, sino porque, como explica el rabino Jonathan Sachs, la verdadera fe no es pasividad, es responsabilidad moral. Abraham entendió que no podía rezar por el mundo si no estaba dispuesto a luchar por él. El Rav Kook dice:
El justo no destruye lo corrompido, busca elevarlo. Abraham no quería venganza, quería redención. Lot representaba la parte del ser humano que se aleja de la luz y Abraham, con su amor, fue a rescatarlo. El rabino Abraham Twersky lo resume de una manera que nos invita a la reflexión. El crecimiento espiritual no ocurre en la comodidad. Empieza cuando salimos de nosotros mismos para rescatar al otro. Eso es Lech Lecha. No solo vete, sino ve hacia ti mismo, a través del otro. Y en el rescate de Lot, Abraham descubre quién es realmente, un hombre que no puede permanecer indiferente ante la injusticia. Al igual que Abraham, ni los hombres ni las naciones pueden permanecer indiferentes ante aquellos que se han perdido. Hemos escuchado unas interesantes interpretaciones y enseñanzas por parte de estos rabinos mencionados en el video y queremos finalizar diciendo que vete, sal tú, vete hacia ti. Es una enseñanza profunda todo lo que abarca, sobre todo cuando nosotros, los venezolanos, hoy día nos sentimos tan identificados y afectados por el tema de la migración, por tantos que han tenido que emigrar de la tierra venezolana, por tantos que han tenido que abandonar a sus seres queridos, abandonar su lugar, abandonar su tierra, su patria, su nación, no por voluntad propia. Y han tenido que salir también de alguna manera hacia un destino incierto. Y bueno, sirva también esto para tener la misma fe de Abraham, de hacerlo bajo la guía del Padre Eterno, pidiéndole al Creador llegar al lugar, al mejor lugar, a una tierra que momentáneamente, en este caso me refiero a los migrantes venezolanos, que les pueda acoger, como con muchos ha sucedido. Ha habido lugares donde han acogido a los venezolanos que llegan como inmigrantes y les han dado buen trato, así como también ha habido casos en otros lugares donde ha habido una gran xenofobia en contra de los venezolanos, motivados por algunos individuos venezolanos que han hecho cosas incorrectas, indebidas, actos delictivos. Pero en fin, el punto en el cual quiero enfocarme es la dificultad que debe representar para aquellos que tienen que abandonar por obligación, o aquellos que se ven obligados a abandonar a su tierra, a su hogar, a su casa, a los seres amados, y tener que salir por allí a un rumbo incierto. Pues bien, así lo hizo el patriarca, nuestro padre en la fe, Abraham, y recibió la gran bendición de ser llamado amigo, amigo del Creador, hombre de fe, y un gran ejemplo para nosotros que buscamos también apegarnos al texto sagrado, imitando los modelos de estos personajes que allí se encuentran y que no necesariamente eran gente perfecta ni nada por el estilo, porque hemos visto incluso, ¿verdad?, las debilidades, los defectos, además de las virtudes del patriarca Abraham en toda esta historia. Nosotros queremos invitarle a ustedes que nos acompañan a que dejen sus comentarios. Ustedes qué piensan, qué opinan de todos estos elementos que nos narra la historia de la Parashá Lech Lecha. Me gustaría leer sus comentarios, ver sus anécdotas o lo que quieran compartir en los comentarios. Y además de eso, también les invito a ver el próximo video que aparece acá en pantalla para que conozcan un poco más de lo que estamos hablando aquí en el Ministerio Yahwista Nazareno, Casa de Restauración. Nosotros nos despedimos hasta una próxima ocasión. Que la paz y la bendición del Padre Eterno sea con todos ustedes. Shalom para todos. Hasta la próxima.